Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Soy el arquitecto Noé Villa, integrante del equipo de Baja Arc, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali, AC. Este año, y como parte de los festejos del 50 aniversario de nuestro colegio, Baja Arc ha organizado una serie de eventos bajo el nombre Mexicali a 117 años, ¿qué ciudad estamos construyendo?, con la colaboración de asociaciones, instituciones y profesionales de la arquitectura de nuestra ciudad. Este martes 8 de septiembre tuvimos la participación del arquitecto Vicente Menchaca con su exposición Ciudad, Memoria e Identidad dentro del tema Centro Histórico de Mexicali. El arquitecto Menchaca es egresado de la UABC y cuenta con un diplomado en Centros Históricos y Rehabilitación Urbana por la Universidad Iberoamericana. Es un profesional de la arquitectura con enfoque social, experiencia en planificación urbana participativa y administración pública en el área de desarrollo urbano. Desde los inicios de su carrera se ha dedicado a la práctica de la arquitectura, colaborando en diversos despachos de la ciudad, como Hermosillo y Asociados, Francisco Muñoz y Asociados, Ley McAlpin Taller de Arquitectura, entre otros. Fue analista del proyecto Zona Centro del 2005 al 2011, desempeñando funciones técnicas y administrativas. Posteriormente, fue coordinador de dicho proyecto del 2011 al 2014 a cargo del área técnica municipal especializada en la atención al Centro Histórico de Mexicali, que promueve y coordina acciones, proyectos y planes encaminados a lograr su revitalización. También ha sido conferencista en varios foros con temas relacionados a la regeneración urbana del Centro Histórico de Mexicali y la recuperación del espacio público en colonias tradicionales de la ciudad. Por otro lado, ha organizado talleres locales para la elaboración del programa parcial del desarrollo urbano del Centro Histórico de Mexicali. El arquitecto Menchaca tuvo el cargo de representante de la Dirección de Administración Urbana ante la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California de 2011 a 2013. Actualmente se dedica a la práctica independiente y es profesor de asignatura en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC. Como complemento a su exposición, traemos para ustedes la siguiente entrevista dirigida por el maestro Héctor Manuel Lucero. El arquitecto Lucero es egresado de la UABC y maestro en arquitectura por la Universidad del Sur de California, UCC, en Los Ángeles. Fue director del proyecto Border Cultures del Centro de Estudios del Sur de California de la USC. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Patrimonio Cultural y Culturas Populares del Instituto de Cultura de Baja California y como director de Auditoría Ambiental en la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California. Es autor de los libros Mexicali 100 años, Arquitectura y Urbanismo en el Desierto del Colorado, Mexicali, lo moderno también es historia y Poblando Baja California. Ha publicado artículos académicos y de divulgación de diversos textos, revistas y diarios nacionales e internacionales. Actualmente es director del estudio Héctor Lucero, Arquitectura y Urbanismo, y HL, Diseño y Consultoría Ambiental. Cualquier pregunta o comentario que tengan durante la realización de esta entrevista pueden esperar al final, ya que tendrán la oportunidad de hacerlas directamente o por escrito. Buenas tardes, arquitecto Menchaca y arquitecto Lucero. Bienvenidos. Les cedemos la palabra para dar inicio a esta entrevista. Buenas tardes, gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy y a todos aquellos que se vayan incorporando conforme vaya avanzando la tarde. Quisiera muy rapidito, no es mi intención abarcar mucho tiempo. Yo en lo personal agradecer a Vicente Menchaca por la invitación que me hace hablar de este tema. Es un tema que él y yo conocemos desde hace tiempo y además hemos platicado mucho de este tema, hemos tenido experiencias conjuntas en relación al tema del también agradecer al Colegio de Arquitectos de Mexicali por también reiterar esta invitación, pero en particular quiero agradecer al equipo de Baja Arc, encabezado por Patricia López. La verdad es que fue una sorpresa muy agradable trabajar con ellos para preparar esta sesión. Una muy grata sorpresa de lo bien que tienen pensado y lo profesional. Esta parte que me ha tocado participar a mí, una sorpresa muy agradable. Entonces, una felicitación para ellos y agradecimiento por la invitación. Y pues bueno, pues daremos inicio a la conversación, Vicente, si te parece. Aquí estamos listos. Ok. Oye, mira, me gustaría hacer lo siguiente, a ver si estás de acuerdo y para también poner un poquito en contexto a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Sé que la entrevista es contigo.
yo soy un moderador. Sin embargo, quisiera tomar unos cuantos, espero que no sean más de 3, 4 minutos, para establecer una idea y a partir de ahí poder conversar tú y yo y de alguna manera también dejar que tú puedas ayudarnos a entender mejor este fenómeno. Entonces, si te parece, lo podemos hacer así como... Adelante. Muy bien. Bueno, mira, tomando como base tu conferencia del martes pasado, le estuve dando varias vueltas, la escuché en vivo, después la volví a escuchar y me llamó mucho la atención la forma como lo presentaste. La forma como presentaste una información que además a mí me consta que no es una investigación, es una experiencia de vida, es una experiencia profesional. Hay casos como, no nada más en la arquitectura, en muchas facetas de la vida, pero que hay problemas muy complejos. Para esos problemas complejos tendemos a de alguna manera hacerlas aparentemente muy sencillas las respuestas que queremos dar a esos problemas sin acabar de entender el problema. Y la rehabilitación, reinterpretación, lo que le quieras llamar de un centro histórico, de donde sea, y en este caso particular el de Mexicali, es un tema muy complejo. Es un tema que no tiene una sola arista, es un tema que tiene un cúmulo de información que se tiene que tomar en cuenta y una serie de factores que también complican mucho la solución. De ahí viene que tú lo has oído, yo lo he oído, quizá la mayoría de los que están aquí lo han oído, que alguien puede simplificar el problema diciendo, no, mira, arregla el problema del estacionamiento en el centro y ya está resuelto el problema. O no, mira, nomás arregla tal cosa y ya resolviste el problema del centro. Bueno, pues obviamente es una visión corta. Sí podrá ser uno de los factores, pero hasta ahí. Y lo que yo quería resaltar de la presentación que hiciste el otro día era que planteaba una serie de ideas que, como te digo, van más allá de una investigación. Condensaban y de una manera muy bien hecha, condensaban una cantidad de información muy importante, pero por alguien que durante 9 años, porque fueron 9 años, ¿correcto? Con los que estuviste ahí. Durante 9 años no nada más investigó, sino que vivió, su oficina la tenía ahí en el centro, trabajaba en el centro y se afrontaba con muchos de estos asuntos que de repente se cruzan y crean una matriz muy compleja, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que quienes tuvieron la oportunidad de ver la conferencia o que no la han visto y la verán después, tomen en cuenta este tema. No fue una conferencia más del centro la que dio Vicente, sino la dio una persona que procesó muchísima información para llegar a esa conferencia, ¿sí? Y eso creo que es muy importante. Yo quería establecer esta base de conversación en función a las preguntas o comentarios que yo podría hacerte, ¿no? Dicho eso, pasaría yo a lo primero que se me ocurrió que podíamos platicar, y es lo siguiente. Yo no tengo ni remotamente el feeling, la sensibilidad que tú tienes en relación a la zona centro. La conozco muy bien, la he estudiado, he escrito sobre la historia del centro de la ciudad, su surgimiento. Entiendo bastante bien el concepto, el problema, etcétera, pero yo no la he vivido como tú la has vivido, ni remotamente cercano, ¿no? A lo largo de muchos años, desde que yo era joven y a lo largo de mi vida profesional, he visto muchas propuestas para el centro histórico. La mayoría de ellas muy bien intencionadas, muchas de ellas muy completas, otras no tanto. Y sin embargo, todas de alguna manera se han quedado cortas, no porque a lo mejor la propuesta no sea buena, sino por su implementación. O sea, finalmente el centro sí. Y yo creo que en todas esas propuestas han habido por lo menos una lucecita valiosa, en otras más. Que tú estuviste ahí en la oficina centro, sino los 9 años que estuviste ahí y lo que has visto después en este periodo de años, estoy seguro que te has encontrado con propuestas muy bien pensadas,
algunas que se han llevado a cabo a lo mejor parcialmente, o sea, que se han implementado parcialmente, y que tú dices, esto es un muy buen elemento que debemos de rescatar y está muy bien asimilado, pensado, ejecutado. Pero estoy seguro que también, como a veces decimos, o sea, que no en términos de planificación y que no en temas de ejecución. Entonces me gustaría empezar por ahí, o sea, desde tu punto de vista, nos resaltaras dos y otras dos o tres que a lo mejor has dicho, no, por ahí no va la cosa. Entonces, ese es el planteamiento inicial, Vicente. Híjole. Bueno, primero gracias por lo que toca ahí a la promoción por ahí de la plática, de la charla que intenté dar. Efectivamente, traté lo aclaré, ¿no? Es un punto de vista personal, pero que realmente trata de sintetizar el trabajo de mucha gente, ¿no? Y precisamente yo creo que es una de las cosas más valiosas que yo pudiera decir que se ha hecho bien. ¿Qué se ha hecho bien o qué se hizo bien durante ese tiempo que me tocó a mí estar de cerca en el proyecto y conocer y dimensionar el problema? Yo creo que una de las cosas más importantes es que confluyó el trabajo de mucha gente, muchísima gente que desinteresadamente o con un interés, pero un interés genuino, o sea, mucho más allá de una cuestión o profesional o política o económica, estuvieron dispuestos o estaban dispuestos a recuperar lo que realmente tiene valor en la zona, ¿sí? Entonces, creo que parecería que es un concepto bien trillado, porque se oye mucho y se recurre mucho actualmente y desde hace mucho tiempo, lo que es la participación ciudadana, pero es fundamental. Sin embargo, y ahí va la contraparte, una cosa es hablar de participación ciudadana y la otra es realmente tener participación ciudadana o ejecutar acciones con la visión de la participación ciudadana, ¿sí? Creo que en contraparte de esta comunitaria, gremial, política, toda la confluencia de ese trabajo y de esas voluntades y de ese interés, la contraparte es que la acción realmente pareciera que siempre estuvo o ha estado no solo conducida, sino forzada de algún modo por la parte política, la parte de gobierno, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo esto? Hace rato me di una vuelta por la página del ayuntamiento porque estaba recordando, estaba haciendo memoria realmente desde cuando este asunto del proyecto Zona Centro está en la agenda ciudadana. No digo en la agenda política, en la agenda ciudadana. Bueno, en 1985, Calexico hace su plan de regeneración, de regeneración de la imagen urbana de su centro, de su núcleo comercial, digamos. En 1985, contratando a una corporación por ahí que se dedicaba a hacer este asunto de los centros históricos, de los centros comerciales, de las Main Street, y ejecuta un plan bien interesante que por ahí durante el tiempo que estuvimos ahí en la coordinación lo difundimos, pero estamos hablando de 1985 y en esa investigación que hacemos nos topamos con acciones que se ejecutan a la par en México, desde por ahí no solamente el ingeniero Elurdi, que es el que realmente instituye el programa dentro del gobierno municipal, sino antes de él, Pérez Tejada padre, ya había empezado a ejecutar acciones concretas o con una visión
de recuperación de una zona que venía en deterioro, ¿no? Y te digo, se me hizo bien curioso, pero creo que si sintetizo ya con esto, de algún modo este cuestionamiento, creo que en esa experiencia de estar, tanto de estar lo positivo de la participación y de que la gente externa su opinión y que sí, a lo mejor sin tantos elementos, identifica problemas, etcétera, etcétera, pero realmente cuando uno se encarga cuando tiene una tarea al frente de un proyecto o de cualquier proyecto que ejecuta uno como arquitecto, como profesional o como funcionario, de la propia idea, de lo que uno cree que está bien. Sí. Pero cuando uno tiene esa participación tan acentuada, tan copiosa de la gente, empiezas a decir, es que aquí ya no, aquí hay muchas perspectivas desde donde analizar el mismo problemita, el mismo problema no lo ven igual una cantidad de gente distinta y con formaciones distintas, etcétera, etcétera. Pero te digo, trato de concluir. En los programas municipales de desarrollo, desde el 95, creo, que lo pone el URDI, hasta la fecha, la visión está del centro. A mí me tocó ver 5 o 6 líneas estratégicas. En varias, ha cambiado la perspectiva. Y la perspectiva actual, más bien el enunciado actual, me parece que ha aprendido, ¿sí? En letra ha aprendido el gobierno a visualizar el problema, pero no sé si ha sucedido realmente en la realidad, en la práctica. Ya surgirá a lo mejor el cuestionamiento, pero lo leo así literal rápidamente. Es la política en acciones es en política económica. O sea, ya no está en cultura, no está en atención ciudadana, se trasladó a política económica y dice, crear un destino cultural, es un proyecto estratégico, lo manejan como proyecto estratégico, ¿sí? En el lineamiento, creo, 2.13.4, es en acciones de rescate y difusión, y como programa estratégico 4 dice, crear un destino cultural recuperando los espacios públicos más emblemáticos para la convivencia de los habitantes de Mexicali, buscando reducir los índices de inseguridad, fomentando inversiones estratégicas y promoviendo el desarrollo urbano, económico y social. Se oye muy bien, pero no es tan sencillo realmente sí. tomar camino, ¿no? Oh, por supuesto. Pero fíjate que me llama muchísimo la atención esto que comentas. Digo, lo hemos comentado tú y yo muchas veces. Seré sincero que no había leído yo el actual, ese punto del gobierno municipal actual, no lo había leído, pero estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que mencionas. Es totalmente cierto. La parte romántica es la que yo creo que a nosotros, a los que nos gusta la historia, pues es la más padre de todas, pero si hay algo que ha dejado el entendimiento a nivel internacional en lugares como Europa sobre ciertos rescates que se han tenido que hacer de centros históricos, es que dejar el factor económico fuera no permite avanzar en el proyecto. Es decir, podremos tener muy buenas ideas, pintar muchas paredes, regresar a aquel Mexicali antiguo, se resuelve el tema económico, no digo resolver el problema económico, la viabilidad económica que pueda tener va a ser casi imposible. Entonces, pues sí, suena muy interesante y me llama mucho la atención que rescates esto, me parece muy, muy interesante que quizás solo una persona que estuvo viendo durante tantos años estos enunciados pudo haber percibido la diferencia, ¿no? Esa es una de las ventajas que se tiene de platicar con alguien que estuvo metido
24 horas al día y que su chamba era esta, ¿no? Entonces, fíjate, qué interesante. Es una de las cosas que me voy a llevar de esta plática. Y fíjate que eso me lleva a otro tema, que es una pregunta que yo traía y no sé si la vas a responder por ahí o hay otro tema que quieras ver, pero me abriste la puerta para hacerte la siguiente pregunta. Dijimos ahorita que hay problemas, que son una serie y un traslape de temas, de problemas, es una matriz que tiene uno que trabajar en un rescate. Sin embargo, la experiencia dice que la mayoría de estos proyectos, y no siempre es el mismo, aunque se parecen, así como en lo económico, hay un problema fundamental que quizá no sea, vamos a decirlo así, quizá no sea ni siquiera el más urgente o sea el más obvio, pero que si no se destraba ese problema, si no se brinca o se ataca ese problema, todo lo demás no camina. Entonces yo te diría, con todo este tiempo que le has dedicado al Centro Histórico de Mexicali, más allá de un gusto por él, sino profesionalmente, y que te ha tocado ver tanta información, desde tu punto de vista, ¿cuál es ese problema fundamental? Si se puede reconocer uno, no sé, a lo mejor me dices que no hay, pero que se puede así, sí, casi señalar y decir, si este problema lo tenemos bien analizado, bien pensado, podemos caminar. No digo que con eso se va a resolver todo, pero podemos empezar a caminar en el camino adecuado, ¿no? No sé, no sé si puedo responder esa pregunta o te estoy metiendo en camisa de 11 varas o... Pues meterse en el centro es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Discutir sobre el centro. Pero fíjate que yo creo que deriva precisamente de esta situación de las políticas, y es la certeza jurídica. Es la certeza jurídica, porque creo que no es privativo de los centros históricos, claro, sino cualquier proyecto ciudadano. La certeza, si yo no tengo certeza en que participando, apoyando, promoviendo, invirtiendo, gastando, haciendo, voy realmente si no tengo la certeza de que esa participación va a rendir frutos, me desanimo, ¿sí? Y eso también era muy frecuente verlo en la oficina. Era muy, a veces hasta desde el comerciante hasta el residente, pasando por locatarios, propietarios, los mismos funcionarios de las diferentes dependencias, etcétera. Tener esa especie de prejuicio respecto a que los problemas son más grandes, son tan grandes que realmente no puedes tú hacer algo que contribuya al mejoramiento, ¿sí? Y entonces por eso creo, a lo mejor me equivoco, pero en la experiencia que yo logré adquirir ahí durante el tiempo que estuve, y ya al final que me toca a mí coordinar los esfuerzos, tratamos de centrarnos en establecer esas herramientas, dar la certeza jurídica, no solamente a través de un lineamiento del plan municipal, que curiosamente los planes municipales no ayudan mucho en el rescate de los centros, porque los municipios son de 4 años, eran de 3 años, ahora son de 4, con opción a 8, pero su visión es porque se supone que su tarea principal es administrar en la ciudad en el momento. Quienes tienen que ocuparse, y esto lo veíamos, lo determinamos en una cantidad tremenda de discusiones con mucha gente, que si se quería establecer una continuidad, se tenían que generar los instrumentos legales, jurídicos, normativos, para que ese esfuerzo, que hubiera certeza en cualquier
que se hiciera, por más pequeña que fuera. Porque al principio decías, y creo que no contesté muy específicamente la pregunta sobre lo bueno que se hizo, los buenos, lo que se logró. Yo creo que cada cosa que se hace es buena, ¿sí? Cada cosa que se hace es buena, incluso hasta la remodelación de algún local para poner una farmacia puede ser bueno, aunque nos choquen las farmacias, ya este conjunto que está lleno de farmacias por la cuestión de lo médico y todo eso, ¿no? Pero puede llegar a ser un aspecto positivo cuando se integra con lo demás, con todo lo demás que se supone que tiene el primer instrumento normativo, que es un plan parcial. Claro. Una idea general apoyado en la normatividad que permita, como te digo, dar certeza jurídica a cada uno de los esfuerzos que, por pequeños que sean, se van abonando, ¿no? Ahorita me estoy acordando de un comentario de un residente, comerciante, propietario, que es todo, por ahí que es colega, aparte de todo, que llega de una serie de experiencias fuera de Mexicali y que llega a la oficina a empezar a preguntar, o sea, cuando estaba ahí en la coordinación, empezar a preguntar sobre qué puede hacer él o cómo puede él sacarle provecho a esas propiedades, a esos negocios que están ahí y que él puede contribuir a generar esta dinámica de revitalización. Y pues genera, no solamente empieza con lo convierte en una oficina también, en su propia oficina, y lo convierte en una sala de arte, y ahí va, y ahí está, y no ceja en el empeño. ¿Por qué? Porque hay precisamente un descubrimiento, llevó a cabo un descubrimiento gracias a que en la oficina teníamos pues digamos, a lo mejor no la experticia o la solución al problema, pero teníamos el panorama completo que podíamos compartir con la gente y contagiarlos de una visión propositiva y una visión constructiva para el centro, ¿no? Fíjate que ay, perdón, discúlpame, claro. Pero es que me encantó el ejemplo que pusiste ahorita, porque además desde mi punto de vista lo relacionaste muy bien con lo que estabas diciendo del andamiaje, el andamiaje jurídico, el andamiaje legal. Quizá si más personas pudieran tener certeza, se aventarían a hacer lo que mencionas que esta persona hizo. Tienes que tener muchas ganas. Sí, muchas ganas y un poquito de ser intrépido para aventarte a hacer lo que hizo y constancia, ¿no? ¿Cómo facilitarle desde el andamiaje estructural y legal que alguien más diga, hey, yo también quiero hacer eso y yo también quiero hacer eso? Y no decir, no, esa persona se metió ahí porque quién sabe qué estará pensando, ¿no? Por amor al arte, vamos a decirlo así, ¿no? Y es muy difícil que alguien se anime, inclusive aún quien se anime, al no ver algo que le ayude a seguir adelante, pues muy rápidamente puede decir, no dura mucho tiempo, ¿no? Y ya han habido ejemplos. Yo incluso personalmente, gente que conozco personalmente, han hecho un intento en el centro de la ciudad. Estoy hablando de empresarios, ¿eh? Y microempresarios, y no estoy hablando de grandes empresarios. 1 o 2 años y ya no puede. O sea, y la intención era buenísima, ahí estaban, pero no había ningún incentivo, no había ningún apoyo, no había ninguna estructura legal que les echara un poquito la manita, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, me recordé, fíjate, aquellos 4 años que nos tocó, pues casi nos veíamos una vez al mes en las reuniones de la Comisión de Patrimonio Cultural del municipio de Mexicali. Yo era jefe del Departamento de Patrimonio Cultural del Estado. Tú representabas al
al alcalde, al municipio en esas mesas de trabajo. Y recuerdo muy bien que uno de los temas que manejábamos era el tema de la declaratoria del centro histórico como patrimonio cultural del estado de Baja California. Y nuestro problema era el problema para avanzar en esa declaratoria siempre fue el tema legal. Siempre. Que tenía que ver con los locatarios, la necesidad de los locatarios de participar en eso. Tuvimos que sacarlas a los locatarios y nomás pensar en poder declarar las calles y las banquetas. Y se convirtió en un proceso que todo recaía finalmente en lo legal, y no teníamos ese andamiaje para poder hacer esa declaratoria que podía permitir muchas otras cosas, ¿no? Entonces me acordé mucho ahorita que dijiste lo legal, que pues durante 4 años, como te digo, nos veíamos una vez al mes con la comisión, estaba la maestra Yolanda, etcétera, y siempre nos topábamos de alguna manera con este tema, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que le das al clavo, digo, desde mi perspectiva creo que le das al clavo con el tema legal. Suena feo que ahora sí que hablar de cuestiones legales y leyes y todo a muchos no nos gusta, y más siendo arquitectos. Preferimos hablar de remodelaciones, la chinesca, colores, todo lo que tú quieras. Que aquí va a haber un encaminamiento bien bonito, vamos a repavimentar la calle, las banquetas, sí. Pero lo legal, aunque no nos guste tocar el tema, es lo que es. Entonces, pues qué interesante que lo resaltes, porque además, a mí por lo menos en lo personal me hace mucho sentido. No será lo más atractivo, quizás sea lo menos atractivo de hablar, el tema legal, pero pues sin él a lo mejor no, así como también hablamos de lo económico, va a ser muy difícil avanzar, ¿no? Fíjate que me surge otra duda. Ahora que hiciste la conferencia y que ahorita que estamos platicando, me viene a la mente otra duda. Cuando uno ve los problemas desde fuera, y más si no es uno muy analítico, ve el problema nomás desde la superficie, desde la parte de afuerita, ¿no? Entre más se va metiendo uno a un problema, va descubriendo cosas. Y como hace ratito lo mencionaste, también va cambiando la visión que yo puedo tener porque estoy entendiendo mejor el fenómeno y el problema. A mí por lo menos me ha pasado que yo pienso que la solución a un problema es muy sencilla y ya que entiendo mejor el problema me doy cuenta que pues no era tan sencilla, por eso no se había resuelto. Por eso, no es que yo tenía la solución perfecta y nadie se le ocurría. No, pues sí se les había ocurrido a otros. El problema era que ejecutarla o implementarla no era fácil, ¿no? Entonces me viene una duda. O sea, con todo el tiempo que pasaste ahí, que sigues pensando en el centro, pero especialmente en esos 9 años que estuviste ahí, te debiste de haber topado con algo que te sorprendió, que desconocías, que cambió tu visión del centro o de las soluciones que se le podían dar al centro. ¿Qué te encontraste ahí en ese proceso que dijiste? A lo mejor dijiste, canijo, esto nunca se me había ocurrido a pesar de que es un tema que conozco. O por ahí no va la cosa, va por acá. No sé, ¿hay algo ahí que tú encontraste que te brincó y que te cambió tu visión del problema o del centro histórico? Fíjate que sí, y yo creo que más bien cambió mi perspectiva de la profesión. Totalmente. O sea, cambió totalmente mi perspectiva de la profesión porque, como bien lo apuntas, perfectamente lo describes. Uno como arquitecto entra a un proyecto de regeneración, a una oficina que supone que quiere regenerar o revitalizar una zona y piensa precisamente en la fachada bonita, en el parquecito, en esto, en otro, aquello. Y pues no está ahí la solución. Y en algunas de las conversaciones que tuve con algunos de los funcionarios en los distintas, era muy recurrente esto, más bien cada distinta administración me pasaba lo mismo. Que como uno es el arquitecto, no somos los arquitectos, nos dicen, bueno, ¿y cómo se va a ver? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a
proponer arreglar las fachadas, etcétera, 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 y se aboca todo mundo a generar todas las oficinas que trabajan en el proyecto, a generar las vistas, a generar esto, a generar... Y una vez que tenemos la imagen, queremos con eso, generar una especie de solución, pero realmente la solución no se puede dar porque, pues, el gobierno no puede invertir en la propiedad privada, no puede arreglar la propiedad, no puede poner las fachadas, no puede generar un cambio de imagen. O sea, el gobierno debe de ser un líder, pero un líder validado porque se supone que tiene representatividad el gobierno, representa un interés ciudadano, representa los proyectos, o sea, un proyecto, se supone que los proyectos que impulsa el gobierno, pues están socializados, el gobierno se supone que es comunidad, ¿no? Entonces, ese fue un gran descubrimiento para mí, y un descubrimiento de precisamente que cambió mi perspectiva de la profesión. Bueno, hay una parte muy importante que me encanta, que es precisamente todo lo que tiene que ver con el proceso de diseño, el diseño, la visualización, lo menciono lo importante que es lo menciono en la presentación, lo importante que es tener una visión, tener un sueño, tener una idea, a lo mejor está muy, muy fumada, para decirlo coloquialmente, de lo que se puede convertir, pero el trabajo, así como cuando uno va con el cliente y le dice, no, tu casa se va a ver así, ¿no? Bien bonito el dibujo, pero se tiene que meter un mes entero a dibujar, a hacer dibujos de líneas y los planitos y esto y lo otro, y ver cómo se va a agarrar la estructura y cómo se va a hacer esto, y todas esas cosas que lo agoben y que ya uno quiere salir de ese proceso, pero ese trabajo es el que te lleva precisamente a esa imagen que proyectaste o que vendiste. Entonces, fue un descubrimiento importante que me sucedió, precisamente de pensar en los problemas de ciudad y en los problemas urbanos, ciudadanos, desde la integralidad, hacerse a un lado como arquitecto un poco y dejar que entre la gente que va a impulsar desde otras trincheras esos cambios o esa visión, ¿sí? Es un trabajo integral, ¿no? Es un trabajo cuyo único líder, en todo caso, tiene que ser la ciudad representada en su presidente municipal o en su, no sé, ¿no? O sea, en una figura abstracta que sea realmente el líder del proyecto. De ahí en fuera, los demás se tienen que convertir nada más en tomar su parte y ejecutarla y, claro. y no convertirse tratarse de convertir en figuras, ¿no? Fíjate que mencionaste algo y se me vino un ejemplo a la cabeza, no sé si funciona igual. Tú pusiste el ejemplo de la casa, ¿no? El cliente, te tienes como decimos, ¿no? Así de broma, ya me vi, ¿no? O sea, claro, es importante el ya me vi y quiero llegar ahí, pero más allá de que efectivamente un atleta que sueñe con que va a ganar una medalla olímpica, es importante que sueñe con que se la va a ganar y que se ve en el podio con la medalla, pero la chamba que tiene que hacer es tremenda para lograrlo. Esa es una. Pero la otra es, y creo que es un buen símil, que no necesariamente vas a tener las condiciones físicas para llegar a ganar esa medalla. Sí, o sea, tú lo puedes soñar y a veces nos han vendido un poco en muchas cosas que hay cosas que no se pueden, o hay atletas que ya por la edad que tienen ya no pueden llegar a eso, o sea, ya no les da la edad, etcétera. Entonces, a veces también me gusta mucho tu símil de visualizar, pero pues que no es suficiente, porque a veces también caemos, yo creo que muchos de los que están aquí podrán estar de acuerdo, a lo mejor otros no, pero caemos en un punto de idealizar tanto el pasado
que queremos regresar a veces los centros históricos al pasado, y eso es imposible. Entonces, inventamos a veces temas que casi queremos hacer un parque temático en nuestro centro histórico. Y a veces ya no, ya hay algo que ya no está ahí, o sea, por más que le rasquemos, ya no está ahí. Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? Ya sé que a lo mejor ya algunos se podrán imaginar o ya están pensando qué quise decir con eso, pero bueno, es algo que se tiene que analizar, ¿no? Y no nada más decir, miren, es que se vería muy bonito si todo esto lo volviéramos a hacer como era. Espérate, pues a lo mejor no. O sea, ya no hay por qué hacerlo, ¿no? Y es un tema más, ¿verdad? No sé ahí cómo la ves. Yo sé que ya te has topado con eso algunas veces, ¿no? Como era, o hacerlo como era o como debiera ser. Eso es lo más peligroso. Sí, claro. Cuando llega alguien que dice, esto es lo que debiera suceder, ¿no? Y está asociado al conocimiento del problema. Está asociado precisamente a al dimensionamiento y al conocimiento más, más detallado del problema. Aquí voy a hacer una autocrítica, ¿sí? Voy a aprovechar el momento para hacer una autocrítica. Y más que nada para encontrarle algo didáctico a este asunto. El proyecto que se hizo de peatonalización, intención de peatonalización en la zona de la catedral, no fue una ocurrencia realmente. No fue fue un proceso que tenía casi, yo creo que unos 10 años de procesamiento. Pero no se había dado porque pues no había llegado la autoridad o el conjunto de funcionarios que dijera, se hace porque se hace, ¿no? Pero, digo, no, yo puedo decir de esa acción que fue positiva y se puede perfectamente justificar y generar una justificación y una contextualización en el cual esa acción es positiva, asociada a una serie de acciones Claro. complementarias. Pero lo que no se puede hacer es soslayar el hecho de que no era una solución natural. ¿Por qué lo digo? Porque, como lo dije en la presentación, el centro histórico, nuestro centro histórico de Mexicali, no tiene nada que ver con los centros los centros de las ciudades coloniales. Claro. Nada que ver. Y tiene todo que ver con las pequeñas ciudades norteamericanas como Calexico, como Clermont, como Montclair, como una cantidad tremenda de ciudades norteamericanas en todo Estados Unidos. Todas estas ciudades que han sido comidas ya por Los Ángeles, desde Pasadena hasta Huntington Park, todas ellas, ¿no? Todas, desde hace mucho tiempo que ellos trabajan precisamente la recuperación de sus zonas tradicionales, no históricas, tradicionales. Así lo manejan ellos, no se van tanto a lo histórico, y que se organiza precisamente a través del sistema urbano de calles, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros? Convertir una calle en una plaza. Obviamente los técnicos, algunos de nosotros decíamos, bueno, es que esto debe de ser gradual y no necesitamos convertirlo en una plaza, es una calle. Es una calle que vamos a controlar con el flujo y que gradualmente, a lo mejor, no necesitamos ni siquiera que se convierta en una gran plancha, sino que sencillamente se vaya reduciendo la sección vehicular, ¿no? Claro, con velocidades controladas, etc. Sobre todo, la principal acción que nosotros distinguimos y proponíamos era el acondicionamiento ambiental de la zona para que fuera precisamente transitable.
y que nos falló, pues, ¿no? O sea, nos falló. ¿Por qué? Porque precisamente por las cuestiones asociadas al proyecto y por el tiempo, ¿sí? Asociado al proyecto tenía que haber la inversión ciudadana de generar negocios. Se había puesto también por ahí una plataforma legal, se habían dado exenciones de impuestos, se habían planteado incluso hasta en cabildo y todo eso, una serie de acciones asociadas a la ocupación de esos espacios con giros muy, aparentemente muy, muy, muy buenos, ¿no? Para generar dinámica urbana o atracción, atractividad. Pero nos faltó el tiempo y nos faltó también digamos, esa participación, porque no se logró consolidar la plataforma legal, no alcanzó el tiempo porque el municipio concluyó su gestión, y eso fue lo que nos sucedió, ¿no? Entonces, pues, si te fijas, no sé si he sido claro o me he perdido en el asunto, pero No, es muy buen ejemplo. Son todas el conjunto de elementos que terminan que si uno no logra consolidarse, no funciona la acción, ¿no? O sea, no termina de cuajar. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, me gustó mucho el ejemplo porque nos sirve, creo, para aterrizar mucho de lo que hemos platicado. O sea, fíjate, yo ahorita ya veo, ya llevamos casi 50 minutos prácticamente y yo creo que vamos a tener que pasar a preguntas porque pues tenemos gente que quiere participar, pero así como pusiste, tengo la tentación de hacer algo que al principio de la plática dije no deberíamos de hacer a lo mejor en un tiempo tan reducido. Ahorita, si yo ahorita, y lo voy a poner por ejemplo, tú hablaste ahorita de lo que pasó ahí en Reforma y Calle Morelos y enfrente de Catedral, etcétera. Ahí podríamos darle la voz a nuestros amigos y podríamos durar hablando 3 horas de ese tema en particular. Yo podría ahorita decirte, oye, mira, es que el tema del estacionamiento, y ahí nos agarramos con eso. Oye, mira, que allá del lado de la Chinesca, donde están los hoteles, es otro tema. Entonces, es muy difícil que empezar a plantear ideas específicas y que tienen una complejidad propia, ¿no? Sumándosela a otra que, pues, digo, tú lo conoces muy bien. Yo no puedo hacer un cambio urbano estructural importante y notar los cambios en 1, 2 o 3 años. Hay un tiempo ahí que se maneja en lo urbano que es alrededor de 20 años para ver algo establecido y ya concretado. Pon tú que ahora sea más rápido, pero no estamos hablando de menos de 10 años. Entonces, paciencia, proyecto, visión, que es muy difícil con la política pública que tenemos actualmente, con gobiernos, como dices tú, de 3 a 4 años. Y volvemos al instrumento legal, ¿verdad? Digo, de acuerdo con eso, ¿no? O sea, pero creo que por ahí va el tema. Totalmente. Todo confluye y reitero, realmente tiene que estar integralmente, no puede ir avanzando una cosa sin avanzar otra, ¿sí? Y eso nos ha fallado mucho como, no digo como sociedad, sino más bien como gremio. Nos ha fallado mucho el compartir el conocimiento que tenemos pues de la ciudad, de los problemas urbanos, de las visiones, de las soluciones que podemos hacer, en las que podemos apoyarnos para hacer cambios. Nos ha faltado socializarlo, nos ha faltado como generar esa discusión, ese diálogo. Y para que la comunidad, ahora sí, o sea, no le pidamos que participe con los ojos vendados. Tiene que participar, pero informada y convencida de que lo que haga va a
contribuir a la solución. Sí, 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 por supuesto, que todas esas intervenciones se sumen a la columna vertebral, no que esas participaciones sean la columna vertebral. Claro. Hay una columna vertebral sobre la cual se van uniendo todos estos aspectos, entre ellos el más importante es la participación ciudadana, pero creo que lo hemos hecho al revés. No hay una columna vertebral y tratamos de construir sobre buenas intenciones y buenos deseos. Pero los buenos deseos, pues, se deshacen porque no tienen de dónde agarrarse, ¿no? Bueno, padrísimo, digo, me encantaría seguirte preguntando 2 o 3 cosas que ahorita ya con la plática surgieron y me vinieron, pero pues ya casi llevamos 1 hora, así que, pues más bien le voy a pasar la palabra a Noé, y ya vi por ahí a Carolina, a nuestra amiga Carolina Díaz, que tiene una pregunta, ya vi que, Noé, ¿nos podrías ayudar con las preguntas que tenemos por ahí? Sí, sí, pues iniciaremos con la arquitecta Carolina Díaz, que nos pidió la palabra hace un momento. Entonces, si quisiera poner el micrófono para realizar su pregunta. Muy bien. Gracias, Noé. Hola, Héctor. Hola, Vicente. Hola, Carolina. Pues yo encantada de escucharlos, la verdad. Creo que no puede haber una mejor persona para estar dirigiendo esta entrevista, Vicente, que tú, Héctor. Disculpa Gracias. que los tutee, los conozco desde hace mucho tiempo, así es Claro. que, ok, voy a iniciar video, me están pidiendo que inicie video, acá estoy. Les digo, disculpen que los tutee, los conozco desde hace mucho tiempo y creo que la dupla que están formando ahorita para esta charla, pues está genial, ¿no? Quiero retomar un poquito, ahorita que cerrabas tú, Héctor, con esto de la columna vertebral, ¿no? Que mencionas. Y quiero retomar esto que mencionaba Vicente, sobre que ahora el proyecto del centro o la visión del proyecto del centro está dentro de los objetivos o las líneas estratégicas del desarrollo económico. Pero cuando Vicente le da esta lectura a la línea estratégica del desarrollo económico del centro, o sea, la redacción es la kermés de la visión para Mexicali, ¿no? Porque habla de recuperación de espacio público, convivencia social, desarrollo cultural, obviamente el desarrollo económico, menciona la seguridad pública. Entonces, es todo este aglomerado de situaciones que obviamente sabemos que no solamente son el desarrollo económico. Hablando desde el punto de vista de la planeación urbana y planeación territorial, ¿por qué no empezar a ver al proyecto del centro histórico o del centro de la ciudad, como lo conocemos las generaciones más viejitas? ¿Por qué no verlo como un proyecto transversal? O sea, ya nos estamos dando cuenta que es un proyecto transversal. La misma redacción de esa línea estratégica lo está mencionando, ¿no? Y aparte, o sea, sería un laboratorio perfecto para aprender a valorar espacio público, para generar nuevas prácticas económicas, la certeza jurídica que tanto se menciona, para otra vez educar también a esta población en el sentido de que, ¿sabes qué? También hay vida en los espacios viejos. No te tienes que ir a la zona dorada, no te tienes que ir allá a San Luis para habitar y para generar nuevas cosas. Adentro también podemos reactivar nuevamente. Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas que se tendría que revisar, ¿no? El proyecto del centro, queda claro que es un proyecto que tiene demasiadas aristas, como lo mencionaban hace rato, y definitivamente el ponerlo en el desarrollo social o en el desarrollo económico aislado ya no es pues ya no es juego, ¿no? O sea, tiene que ser visto como ese proyecto transversal, ¿no? Básicamente. Y coincido también mucho con esto que mencionaban sobre hacer las cosas que nunca fueron y querer plantear que tengan que ser así ahora, ¿no? El caso de la peatonal, pues obviamente ya saben que yo promuevo movilidades alternativas, pero pues sí, en el caso de Mexicali, la gente caminaba, sí, pero por los pasillos porticados, ¿no? Por las banquetas porticadas. No caminaba así por andadores adoquinados, ni mucho menos. Y creo que aquí lo que es importante es empezar a generar dinámicas que a lo mejor no son proyectos grandísimos ni supervisuales, como ese que mencionas ahorita, que anda por ahí circulando, Disneylandia
asiático. Yo sí lo dije. Yo también. Creo que es más hacer pequeñas intervenciones que empiecen a dar la oportunidad de ese desarrollo orgánico. No sé si te ha tocado verlo, pero ahorita la Avenida Obregón tiene una vida bastante curiosa en la tarde. Sí. Como no hay tanto tráfico, como de origen no hay tanto tráfico en la tarde en la Obregón, y como los espacios que deberían de estar abiertos no están abiertos, me voy a correr, me voy a caminar, me voy a andar en bici a la Obregón. Entonces, ese tipo de crecimiento orgánico creo que es el que se debería estar buscando, ¿no? En estas oportunidades. Bueno, ya como pregunta para el arquitecto Menchaca, que menciona que como un acierto que se haya incluido al proyecto del centro desde el punto de vista de lo económico, pues Marcelo Dachevsky, acá lo tengo en unas anotaciones, dice en el libro de Ciudades, Productos y Marcas, que obviamente tenemos unas oportunidades geniales en aniversarios, justas deportivas y demás, como para realmente impulsar el desarrollo y la imagen de una ciudad. ¿Qué tan cierto sería entonces esa aproximación desde lo económico, si por ejemplo ya se nos han ido oportunidades o qué estuvo mal en esas oportunidades que ya se nos fueron, como es el caso pues del Centenario de Mexicali, como es el caso que ya fue de la Serie del Caribe, que tuvieron ahí como estas intenciones, ¿no? De querer como posicionar a Mexicali, pero pues se quedó todo en un evento muy ranchero, como decía uno de mis jefes, ¿no? Entonces, saludos arquitecto Piñera, si nos escucha, pero entonces, ¿cuál sería como esa manera en la que, si lo estamos viendo como un proyecto económico, cómo sí pudiera funcionar? Y se lo pregunto a Vicente, porque pues Vicente tiene media vida ahí, ¿no? Entonces, a ver, Vicente. Por eso iba a decir, como dicen en los debates, a ver, Vicente, alusiones personales. No, adelante. Gracias por la oportunidad. No, aquí. Gracias por la pregunta. Que definitivamente, bueno, no sé si dije acierto, ¿verdad? Yo lo que sí estoy seguro que dije es que creo que ya el gobierno está más, a lo mejor tiene más lenguaje, ¿no? No quiere decir que tenga una mejor, una mejor operatividad o más capacidad de resolver el problema, ¿sí? Pero en el lenguaje es más, como que es más integrador, integra más elementos y el que esté en el rubro económico, yo más que nada lo veo como realmente como que va reconociendo la que tiene que hacer la acción de gobierno, ¿sí? El gobierno no tiene por qué estar proyectando Disneylandias, como tú dices, ¿sí? El gobierno tiene que estar poniendo las condiciones para que quienes proyectan Disneylandias quieran proyectarlas ahí. Por eso digo que obviamente yo no veo el centro, no lo veo como un negocio y no lo veo como una cosa económica. Así, en lo personal, yo lo veo como una cuestión cultural, una cuestión histórica, una cuestión de identidad, algo más profundo, ¿sí? Pero solo puede persistir o solo puede salir o solo puede encaminarse hacia una visión de recuperación si es impulsado por las fuerzas económicas. Pero las fuerzas económicas, decías. Viabilidad económica. Sí, la viabilidad económica. Viabilidad económica. Exactamente, viabilidad económica para que supere esa tendencia esa tendencia de abandono o de deterioro, ¿sí? Pero el gobierno, reitero, creo que el gobierno al colocar en ese punto o en esa política o en ese eje
al centro histórico estaría en posibilidades de reconocer su papel, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que promover acuerdos, tengo que generar acuerdos de exención de impuestos, exención de derechos, exención de esto, o de promoción, de ir con fulano para que invierta, etcétera, 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 que es aparentemente lo que ha sucedido, lo que ha venido sucediendo con lo que se ve ahí en el centro. Pero digo, es aparentemente porque ya ha sucedido anteriormente y no se ha concretado por lo mismo, ¿no? Porque el gobierno realmente no tiene la capacidad de sostener un proyecto que necesita extenderse en tiempo, ¿sí? Necesita salir de ese dominio. Y aquí voy a nada más cerrar con algo que puse por ahí en mi Facebook hace rato para compartir la sesión esta, que valdría la pena, después de ver que el proyecto del centro desde hace años, décadas, está en la agenda de los gobiernos municipales, valdría la pena preguntarse si realmente es un proyecto ciudadano, o sea, que surja del interés ciudadano genuino, o es nada más un proyecto político. Y sí es un proyecto político. Sí. Claro, Sí, es una sí, espinita clavada, ¿no? Ya parece más aferración que otra cosa, ¿no? Sobre todo porque vemos que quien lo impulsa generalmente es esta clase política o este grupo político, y a la gente la vemos súper entretenida con las nuevas ofertas comerciales o con los nuevos espacios, ¿no? Entonces, también valdría la pena valorar eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente, así como estén dadas todas las condiciones, que es algo que tú mencionabas en tu charla, Vicente, que decías, las condiciones están dadas, tú lo dijiste, pero ¿qué tanto se puede lograr aún con todas las condiciones dadas para que esto arranque si tenemos otras inercias? Pues. Son unas inercias súper fuertes, se llama globalización, se llama gentrificación, se llama internacionalización de la arquitectura y de los estilos. Entonces, ¿qué tanta oportunidad tiene el centro ante eso? Y perdón, Héctor, por la interrupción. No te preocupes, Carolina. No, de hecho, hiciste con lo que empezaste diciendo, me llevó a una idea así muy rápida y para ver si hay alguna otra pregunta, pero no es comentarlo, es quizá el tema político no es malo. O sea, si está encaminado por una columna vertebral, el interés político puede ser muy provechoso. El problema es, por ejemplo, que el interés político sea la columna vertebral, que es lo que nos ha estado pasando. Es decir, el interés político puede ser muy provechoso, pero ya tiene que venir encaminado. Pues, o sea, lo tenemos que aprovechar porque es medio ilusorio pensar que no hay interés político, que no hay interés económico, que no hay... Todo eso existe, pero hay que aprovecharlo. Entonces... digo, esa es una opinión ya muy personal, ¿no? Ahí veo que Vicente dice que sí, pues creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y ahí es donde nos falta un lugar, creo que ahí, bueno, no sé, lo dijiste, Vicente, creo que ahí los arquitectos, porque si tú quieres por default, es a los que nos toca. Si tú quieres, porque si ves para todos lados, si ves a las profesiones y disciplinas, dices, ¿a quién le toca? Pues a los arquitectos. Entonces, ahí creo que ahí es donde nos tocaría chamba, ¿no? Pero perdón, Vicente. Sí, no, nada más reiterar, o sea, definitivamente yo pienso que no puedes, cualquier proyecto ciudadano tiene que estar en la agenda política, pero lo aclaraba al principio de la charla. La agenda política para mí es la agenda ciudadana, ¿sí? Y hay que revisar el plan, y en el plan el interés ciudadano respecto a esa zona está medio difuso. Realmente no hay una preocupación ciudadana por el rescate del centro en particular. Hay interés por el rescate de las zonas de convivencia, pues a lo mejor de algunos aspectos de seguridad y todo eso, que es lo que nos pasaba mucho en todas las administraciones. Yo agarraba el plan
y agarraba todas las líneas, todos los lineamientos de todas las líneas estratégicas que confluían en que como decía, planteaba Carolina, estos ejes transversales que confluían en el centro para armar un programa, porque yo les decía, es que no podemos estar trabajando, no podemos estar nada más generando fachaditas de color, tenemos que realmente observar qué es lo que el interés ciudadano, dónde está el interés ciudadano para que el interés ciudadano sea el que impulse. Y termino, uno de los aspectos que para mí fue más importante impulsar ahí en el proyecto fue tratar de encaminar para que el proyecto se quedara en manos ciudadanas. Nosotros, incluso hasta poniéndome yo mismo en jaque, porque dice, pues yo ya, o sea, la oficina, realmente yo pensaba, sí, tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque tiene que desaparecer del gobierno y tiene que aparecer realmente en la parte ciudadana. Ahí debe de estar. Ya, con la participación del gobierno como garante, nada más como garante y como impulsor, incluso hasta como columna vertebral de las acciones, más no de la confluencia de todos los elementos que hemos platicado que se involucran en este rollo, ¿no? De las acciones más importantes que ejecutamos, que pienso que ejecutamos, fue generar los comités de ciudadanos, comité reconocido por DESOM, incluso hasta con acta y todo. Nuestras reuniones no eran empezaron siendo de 5 o 10 personas y terminaron siendo de 115, 120, 130 personas, gente que estaba ahí en el centro y que decía, bueno, están haciendo algo, están planeando algo, quiero saber, ¿no? Quiero saber qué va a pasar, o quiero participar, o quiero hablar, sencillamente, ¿no? Quiero hablar. Hicimos también encuestas, cantidad de encuestas, a todos los comercios abiertos. Llevamos encuestas y las procesamos. Tuvimos la participación de una organización internacional de cooperación de desarrollo urbano. Vinieron 3 becarios, estudiantes de urbanismo, un sociólogo, un urbanista, y desarrollaron trabajo bien valioso. Una de ellas, una socióloga, bajita, que hasta me daba miedo que saliera al centro, porque, digo, no le tengo miedo al centro, realmente es más mito a veces es más mito que realidad, pero se iba y se ponía a hablar con las sexoservidoras, con los migrantes, hizo cantidad de entrevistas también, 40, 60 entrevistas, que es una muestra bastante significativa con todas estas personas, y generó información súper provechosa para dimensionar el problema y también para visualizar posibles alternativas de solución que pudieran incorporarse a la visión que ya había establecido, ¿no? Ya me callo porque ya me pasé. Ya No, estoy dando muchos detalles. No, pero está muy bien. O sea, aquí el límite que tenemos es que nos prolongamos, pero la verdad es que esto que estabas diciendo es importantísimo y muy interesante. Pero bueno, Noé, tenemos, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, bueno, por el momento no tenemos otra. No sé si del público tengan alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Ya saben, pueden escribirla en el chat o solicitar la palabra. Tenemos al arquitecto Rivera. Entonces, si quisiera prender su micrófono. A ver, voy a Roberto Rivera. Ve a Roberto Rivera. Que conste que no acabo de llegar. Estaba como 900 Rivera Coronado, que es la cuenta de mi hija, ¿no? Van a decir que no oyó nada y va a llegar nomás a participar. A opinar. Esta cuestión de las variables, que se ha dicho verlo como un sistema, verlo como estructura, verlo como ejes transversales, etc. Lo que necesita, y esto lo han de alguna manera insinuado,
es una visión compleja. O sea, tener todas las variables y mezclarlas, analizarlas y ver qué es lo que va produciendo. O sea, Edgar Morin aquí entra como visión compleja para poder entender algo de lo que sucede allí y quién sabe si nos vaya mal. De estas variables hay una que no se ha mencionado. Mi experiencia nunca ha sido profesional como la de Vicente. La estuve analizando en este tiempo y mi experiencia es académica, es como estudiante incluso, ni siquiera como docente, investigador, sino es como estudiante. Mi tesis de licenciatura fue sobre el primer cuadro, fue en el 85, me llamó mucho la atención la fecha que decías del 85, de lo de Caléxico, porque a mí me tocó vivirlo cuando sustenté mi tesis, se estaba dando eso en Caléxico, yo lo presenté en junio del 85, que era sobre el espacio público específicamente. O sea, sí había una visión global del asunto, pero era espacio público el leitmotiv de la tesis, ¿no? De ahí nos agarrábamos para insertar todo lo demás, tratar de insertar la mayor cantidad de variables posible. Pero a donde voy, la otra experiencia fue mi tesis de maestría, que fue sobre también el primer cuadro. Pero ahí la variable, y es al respecto de lo que quiero preguntar, ¿dónde queda? ¿Cómo la ves, Vicente? ¿Cuál puede ser las posibilidades de desarrollo? Ahí en la tesis hay una tesis específica de qué puede pasar con la vivienda en el centro. Bueno, ya dije, ¿no? Es sobre la vivienda. O sea, la tesis es la vivienda, el desarrollo de la vivienda histórico en el primer cuadro de la ciudad y cuáles son algunas posibilidades de lo que pudiera hacerse en relación a la vivienda, que no es una variable menor, es una variable sobre todo para el desarrollo de los centros de las ciudades históricos en todos lados, en todas partes del mundo. Esa es una variable esencial para poder responder al mejoramiento de centros como este. Entonces, la pregunta justamente es esa. ¿Cuál es tu visión en relación a lo que podría hacerse con la vivienda? Sí, no sé si tengas algo ahí que comentar, Lucero, o me voy directo a la... No, mira, nomás voy a decir esto. Tuvimos una charla, Vicente y yo, para preparar esta entrevista, y el último tema que tocamos fue el que un lugar no puede vivir sin gente que esté ahí las 24 horas dándole vida de verdad, no nada más ficticia durante un ratito del día. Y sí, lo platicamos en esa charla preparatoria, pero aquí nunca lo mencionamos. Tienes toda la razón, Roberto, pero bueno, ya, es todo lo que quería decir, Vicente, adelante. Es súper importante, es súper importante y ahorita estoy viendo ya aquí en el chat que Fernanda Zamudio, fue exalumna, por ahí, por cierto, hace un comentario, hace un momento mencionó algo sobre el programa de regeneración de Caléxico. ¿Podría explicar un poco más? Creo que puedo dar la respuesta, dar una opinión al respecto de estos dos cuestionamientos. No hemos hablado de la vivienda y hablé del proyecto de regeneración de Caléxico y hemos estado hablando como de lo económico, como una especie de punto relevante, pero también hemos insistido mucho en la integralidad de las acciones. Y lo comentaste con una imagen bastante clara de una columna vertebral en la cual todos los elementos que se van sumando puedan sostenerse. No sé si es lo económico, si es lo urbano, lo visual, o es lo arquitectónico, no sé si es la historia, no sé si, no podría decir yo cuál debe de ser esa columna vertebral, pero o a lo mejor no se trata de una columna vertebral, sino se trata más bien de una especie de cimentación, de una cimentación que no solamente no solamente es no es un punto, ¿sí? Lo que comentaba el arquitecto Rivera, no es con este asunto de la complejidad de las variables, no es un punto específico del cual se puedan sostener todas las cosas, sino que son muchos puntos que dan la base para que el proyecto evolucione en otra cosa, ¿sí? En la base está la economía, la historia, la arquitectura,
la vivienda, la vida, y están muchas otras cosas, pero esas cosas se tienen que transformar ya en una superestructura, ya no una subestructura, una superestructura. No sé por qué no ha sucedido o no ha terminado de suceder, pero concretamente retomando lo de vivienda, creo que precisamente ahorita en Caléxico estamos viendo uno de los problemas, de los fallos de ver el proyecto de regeneración de un centro tradicional desde el punto de vista únicamente económico. Ahorita está muerto el centro de Caléxico, las 2, 3 cuadras y los pequeños por ahí equipamientos que constituían el centro tradicional de Caléxico están muertos totalmente, porque su eje fue inminentemente comercial, económico. Oye, perdón Vicente que te interrumpa, perdón, pero yo creo que hay una diferencia entre económico y comercial. Sí. ¿No? O sea, porque decimos que eminentemente económico. De hecho, y perdón que te estoy interrumpiendo, pero a lo mejor puedes elaborar sobre esta idea. El tema de la vivienda, en el fondo, creo yo, que es un tema económico, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque no nada más es que gente se vaya a vivir al centro, sino que esas personas requieren de servicios. Servicios que no se van a ir ahí si no hay gente viviendo ahí. Lo que va a haber son farmacias, bares, ¿por qué? Pero habiendo gente viviendo ahí, se genera una economía propia del lugar que se parece más a una vida urbana normal. Tiendas, supermercados, todo lo que una persona que necesita cerca de su casa necesita, y eso lleva a que se transforme la economía y se dinamice la economía. Pero perdón, adelante. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un tema también que confluye en lo económico. Lo dijo Carolina, hay transversalidad en todos los aspectos de los que hemos estado hablando, de los problemas o de las variables, como lo plantea el arquitecto Rivera. Pero efectivamente, trato de concluir. Hacía la comparativa más bien, revisaba el caso de Caléxico porque efectivamente está visto desde el punto de vista comercial, a lo mejor no económico, viéndolo así holísticamente, sino comercial, y falló precisamente la incorporación de la variable vivienda. Precisamente en ese análisis que hicimos durante todo ese tiempo y con el plan parcial y con toda la discusión que se dio, la vivienda siempre se colocó en un punto central, pero no como impulsor del cambio, sino más bien como un elemento que debía estar presente, asociado permanentemente. Y yo me di cuenta que no solamente tenía que estar presente o asociado, estaba presente y estaba asociado. El centro histórico tenía habitantes, tenía una población distinta, una población a lo mejor no permanente, sino en tránsito, pero constante. Otro de los asesores, de los muchachos becarios urbanistas que vinieron de esta organización, desarrolló precisamente un plan de vivienda. Y precisamente lo planteamos, pero como estudio nada más, ya no, les digo, no nos alcanzó el tiempo para hacer realmente nada. Lo que hicimos fue derivado fue un proyecto detonador, un pequeño proyecto que surgió del plan del cual había, de la subdistritación que se hizo, en la cual había también un distrito que estaba específicamente pensado para promover, consolidar y generar vivienda de todo tipo, ¿sí? Vivienda transitoria, vivienda de un nivel medio y de un nivel medio alto, vivienda, también obviamente
el hotel es en cierta forma vivienda, ¿sí? Pero cuando se asocia, cuando se plantea de una forma específica, o sea, con ciertas condiciones, ¿no? Pero definitivamente la vivienda es central, pero creo, es mi opinión en el contexto del problema, que no es impulsora de la regeneración. Debe estar presente siempre, y se debe de... Yo al final también ya de mi participación en la coordinación dejé una propuesta para que el comité ciudadano no estuviera presidido por un comerciante, porque así se quedó, sino por un residente, ¿sí? Porque hay residentes, y hay residentes activos y permanentes, ¿no? En el centro. Yo quise hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque si bien no pienso que sea el elemento que pueda impulsar la regeneración por sí mismo, porque lo que requiere es como lo hemos estado reiteradamente a lo mejor diciendo, es inversión, alguien que venga y transforme y genere atractividad a través de giros novedosos, de actividades que no se han visto en la ciudad o que no se han visto anteriormente, y empezar a generar esa atractividad y empezar a combatir, entre comillas, los problemas visibles de inseguridad, de abandono, etcétera, etcétera. O sea, transformar el entorno físico, pero quería yo que sucediera eso, ¿no? Que quedara a la cabeza del comité un residente, porque el residente realmente tiene una visión correcta de la regeneración, porque él tiene necesidades, como lo planteas tú, y sabe que si él vive ahí, necesita ahí cerca las condiciones comerciales, urbanas, físicas, de seguridad, para poder vivir dignamente. Solo él se va a preocupar por darle continuidad a esos elementos que se tienen que ganar en algún momento. No sé si contesté la pregunta ya. No. Bueno, no sé, en lo personal me parece interesantísimo lo que comentas. Y de hecho, a mí traigo la cachucha de moderador el día de hoy, así que tengo que asumir ese papel el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Gracias, Roberto. No sé si quisieras decir algo más. Sí, quería comentar algo en relación a esto, ¿no? Totalmente de acuerdo lo que dices tú, Héctor, y que confirma después Vicente, esto de las necesidades específicas que tiene un habitador propio de un lugar como este, ¿no? Que son pues, las necesidades, cumplir sus necesidades básicas. Un planteamiento que hacía en la segunda tesis, que me gustaría comentarlo, en la tesis de maestría, era específicamente considerar que el centro de la ciudad ya no satisfacía, en lo general, necesidades de todo Mexicali. O sea, eso ya, como lo comentaron, fue historia, ya pasó, ni siquiera ya, tal vez las florerías, las dulcerías y los bares satisfacen ciertas necesidades, y ya no toda la ciudad, sino de una buena parte de ella. Pero en términos de urbanos, creo que pudiera pensar o iniciarse a considerarla como una ciudadela. Era la idea, el concepto que ahí manejaba. Está totalmente cerrada, son bordes por todos lados y nada más hay 3 ejes de fuga, de salida, que son la Madero, la Reforma y la Obregón. Entonces, esos ejes siempre estuvieron. La vivienda empezó a salirse por ahí. Empezó a crecer Mexicali por esos 3 ejes, y era la vivienda, la bien, la mejor y la más o menos. Eran los 3 niveles por los cuales se iba desarrollando Mexicali. El planteamiento ahí en la tesis era justamente, aparte de, como decía Vicente hace rato, de otros tipos de vivienda, en particular esa era una idea, recuperar el regreso de la vivienda específicamente a través de esos 2 ejes, de esos 3 ejes, perdón. ¿Qué pasaría si empiezan a mezclarse los consultorios de nuevo, de los 50, 60, del Obregón, las viviendas, condominios, no condominios, sino townhouses,
en la Reforma y también en la Madero, empezar a recuperarlos y que se acerquen de nuevo al centro de la ciudad. O sea, pensando en, a lo mejor no entren, pero sí que vuelva a existir vivienda muy cerca del centro de la ciudad. Creo que esa pudiera ser una idea que se pudiera quedar ahí en el, aparte de muchas que se pudieran decir aquí, ¿no? Pero muchas gracias, Vicente, por la respuesta. Gracias, maestro. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Saludos. Igual. Y más comentar algo Dime. sobre lo que planteaba el arquitecto Rivera sobre el hecho de que ya no da, el centro histórico realmente ya no da servicio a toda la ciudad. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero también totalmente en desacuerdo. Y en desacuerdo en un solo aspecto, y que es el que realmente a mí me ha mantenido motivado, me mantuvo motivado durante una década casi y más, y todavía desde la escuela yo traía ese asunto en el tema del centro, y es que realmente no da servicio a toda la ciudad, definitivamente. Ya perdió sus cualidades de centralidad y de varias cualidades ahí que ha tenido, pero se potencializó una, que es precisamente lo que hablo en las dos partes de la presentación de la memoria y de la identidad. Es en el espacio del centro histórico en donde realmente en Mexicali se puede reinventar. Todo Mexicali. Y se puede repensar como algo distinto a lo que es, ¿no? Y también donde puede recuperar las cosas buenas que ha tenido o que tiene todavía, ¿sí? Ahí están. Ahí ahí hay historia, ahí hay memoria, ahí hay identidad, hay la posibilidad de precisamente de generar una cuestión social. Porque no lo digo yo y lo citaba o sea, lo suscribo totalmente, lo citaba en la presentación. O sea, el centro histórico es el espacio por excelencia en el que puede la comunidad reconocerse y generar una identidad. Realmente es el centro histórico, no puede ser la plaza fulana o la plaza sutana o incluso ni siquiera Pueblo Nuevo, porque Pueblo Nuevo es una zona habitacional ya muy caracterizada, con muchas, o sea, es el centro de la ciudad en donde estuvieron los primeros elementos que le dieron origen a lo que actualmente somos. Es el único aspecto por el que creo que el centro siempre y debe de mantenerse como un elemento que le interese a toda, más bien, que tiene impacto en toda la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que deriva de eso? No lo sé, pues realmente no soy experto en el rollo de la regeneración urbana, pero hay muchos elementos que se ligan a través de precisamente de elementos muy ordinarios como lo económico, como la cuestión hasta de los servicios que se ligan a la cuestión de la memoria y de la identidad, ¿sí? Están íntimamente relacionados, el sentido de comunidad, el respeto, un chorro de cosas que tienen que ser parte del activo ciudadano, del patrimonio ciudadano, para generar una comunidad realmente, pues no quiero decir evolucionada, pero desarrollada. O sea, seguimos creciendo, pero parece que estamos creciendo nada más en dimensión y no realmente en sustancia, ¿sí? No está evolucionando como comunidad. Este ecosistema de ideas, que es una ciudad también, no encuentra dónde afianzarse para generar ese elemento que me parece central en todas las ciudades, que es pues un espacio de confluencia ciudadana, de identidad, pues, de un chorro de cosas que están fuera de todos los temas que realmente hemos estado por aquí tocando, ¿no?
Oye, Vicente, pues sin querer cerramos con el tema de memoria e identidad, ¿no? Yo ya no había tiempo, ya no había habido tiempo de platicar de eso, digo, como palabras que habíamos dicho que yo creo que a lo mejor podíamos cerrar con eso, pero fíjate, yo la verdad, a reserva de que Noé nos diga que hay otra duda, otra pregunta, etcétera, me encanta que terminemos con esta última intervención que tuviste porque, pues, creo que es la mejor justificación que podemos tener para el centro, la que acabas de dar ahorita, o sea, hay que imprimirla y tenerla por ahí guardada, esto último que acabas de decir, ¿no? Me pareció genial ya cerrar con estas palabras que dijiste porque las dice alguien y no nada más porque lo estoy diciendo ahorita, sino que yo ahorita las dice alguien que conoce el lugar y que entiende el lugar y entiende su lugar en esta ciudad. Así que, Noé, no sé si hay alguna otra participación o pregunta. Bueno, únicamente pues la pregunta que nos hizo Fernanda Zamudio, que la contestó hace unos momentos el arquitecto Menchaca, pero en caso de que quisieran encontrar más información respecto al proyecto, ¿dónde pudiéramos ver un poco más sobre esto? Yo puedo darle seguimiento en Facebook, si por ahí en los comentarios de la reunión, de hecho en los comentarios de la reunión voy a lo mejor puedo aportar más información a esa duda, ya específicamente del proyecto, ¿no? Hay un documento muy interesante. Muy bien, sí, se lo encargaríamos, por favor. Igual, pues, para el resto del público, si tienen alguna duda o pregunta al respecto de la videoconferencia, pues les pedimos que nos la dejen en la sala de chat y pues por cuestiones de tiempo se la haríamos llegar al arquitecto Menchaca y se la responderíamos en el futuro, en los próximos días. Muy bien. Muy bien, pues vamos a dar pues muchísimas gracias de parte del moderador y de parte del entrevistado. Te cedemos la palabra a Noé para que concluyas con la sesión. Muy bien, muchas gracias a ambos por su participación. Pues como acaba de comentar, vamos a dar por finalizada la sesión. Les agradecemos de nueva cuenta por la disposición a ambos participantes, tanto al arquitecto Menchaca como al arquitecto Lucero, por la disposición que tuvieron para la realización de esta entrevista. Y el equipo de BAJARC y el 23º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos Mexicali AC, les quiero otorgar los siguientes agradecimientos. Entonces vamos a compartir en la pantalla y se los vamos a leer. Bueno, comenzaremos con el agradecimiento al arquitecto Menchaca. El Colegio de Arquitectos Mexicali AC agradece al arquitecto Vicente Menchaca Sánchez por su invaluable participación en la videoconferencia y entrevista en los eventos del 50 aniversario con el tema Ciudad, Memoria e Identidad, llevadas a cabo el 8 y el 11 de septiembre del 2020. Mexicali, Baja California, a 11 de septiembre del 2020, y firman el arquitecto Juan Gualberto Amaya Soberanes, presidente del actual Consejo Directivo, y la maestra Patricia López Jerez, coordinadora general de BAJARC. Muchas gracias. Muy agradecido, al contrario, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Vamos a leer el siguiente agradecimiento también. No sé si está por ahí. Nada más estamos teniendo un pequeño retraso técnico, pero en unos segunditos lo vamos a compartir. Bueno, igual, de manera verbal, lo vamos a leer. El Colegio de Arquitectos de Mexicali AC agradece al arquitecto Héctor Manuel Lucero por su participación en la realización de la moderación de esta entrevista, llevada a cabo el 11 de septiembre del 2020. De igual forma, está firmado por el arquitecto Juan Gualberto Amaya Soberanes, presidente del colegio, y por la arquitecta Patricia López Jerez, que es la coordinadora general de BAJARC, a quien le vamos a ceder la palabra. ¿Estará por ahí? Gracias. Sí, bueno, arquitectos, pues muchísimas gracias por su participación. La verdad, para nosotros ha sido un gran gusto escucharlos. También tener la participación de los arquitectos Roberto y la arquitecta Carolina, que conocen pues muy bien el tema también y que de alguna manera pues abonaron a esta charla, ¿no? Entonces, agradecerles, la verdad, la participación. Creo que se está logrando el objetivo de este evento, que es hacer este análisis crítico, ¿no? de la ciudad en sus diferentes
aspectos, ¿no? Tratamos, como ustedes saben, otros temas que tenían que ver con la planeación, el desarrollo urbano, con la participación ciudadana, con el centro histórico, pero bueno, a final de cuentas, todos inciden en el mismo punto, ¿no? Que es pues diferentes posturas, digamos, a todo esto que se ha hecho para Mexicali y por Mexicali, y creo que pues es algo que el colegio también le interesa mucho integrarse, ¿no? Por ahí agradezco mucho las críticas que se hacen, estas críticas constructivas hacia la participación o la no participación que hemos tenido como agremiados y como colegiados. Creo que ese es un llamado también para que nos demos cuenta que, bueno, esto no es un tema únicamente de gobierno o de ciertas asociaciones, creo que tiene que ver con muchas más participación activa que debemos de tener los arquitectos, ¿no? Hablábamos ahí en nuestras charlas que teníamos detrás de cámara, que pensamos los arquitectos que pues la arquitectura es de la puerta de mi obra para adentro, ¿no? Y tenemos que hablar del impacto que tiene cada edificio en la ciudad. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos como profesionistas, ¿no? Entonces, y además, pues una participación activa que debe haber, ¿no? En todos estos temas. Y que, bueno, pues creo que se ha despertado por ahí muchos intereses que se les van a dar cauce, y con la colaboración obviamente del colegio, ¿no? Entonces agradecerles muchísimo a ustedes todo el ánimo, todo lo que nos vinieron a compartir, y pues pues nada más pues quedaríamos ahora sí que en contacto para seguir con próximos proyectos, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, Vicente, por la Al invitación. contrario, gracias a ti, Héctor. Muy bien. Bueno, nada más para despedirnos, les recordamos que pueden encontrar la exposición del arquitecto Menchaca y el video de esta entrevista en nuestra página de Facebook de Baja Arc y en nuestro canal de YouTube también de Baja Arc y del Colegio de Arquitectos de Mexicali, así como las exposiciones y las entrevistas de los participantes anteriores. Les pedimos a quienes estén disponibles, prendan sus videos para tomar una fotografía del evento antes de finalizar. Listo. Entonces vamos a contar de 5 para atrás. En 5, 4, 3, 2, 1, listo. Listo, perfecto. Bueno, les agradecemos de nuevo cuenta a los asistentes y a los participantes y nos vemos en la próxima semana en las siguientes entrevistas y videoconferencias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.